Los estudiantes de la materia electroacústica Julián Andrés Roballo, Felipe Rubiano y Pablo Ponce presentan el proyecto de la materia, Sistema de relajación con señales sintetizadas. Como sabemos, el sonido tiene diferentes campos de enfoque. Uno de los campos que nos interesa para el estudio de este proyecto es el de la psicoacústica. Esta rama, básicamente, trata del estudio del sonido con el factor de que incide en la mente de las personas y afecta sus emociones e incluso en su salud, basándose en conceptos como la sensación y la percepción. Se han hecho investigaciones con el uso de señales sintetizadas en diferentes individuos para concluir cuáles son las señales específicas que pueden generar un estado de relajación. Es importante resaltar que en lugar de simples señales, se utilizarán audios musicales de géneros que supuestamente ayudan a relajarse y que en adición pueden ser sintetizados por los mismos usuarios que estén bajo el estudio. Hay que mencionar que los principales parámetros a valor será la respuesta galvánica, es decir, medida de las continuas variaciones en las características eléctricas de la piel, por ejemplo, la conductancia causada por la variación de la sudoración del cuerpo humano. El otro parámetro es la frecuencia cardíaca y las fluctuaciones de voltaje en el cerebro. Conceptos. Los conceptos importantes a tener en cuenta son los siguientes. Primero, frecuencias binaurales. Como sabemos, las frecuencias son perturbaciones que se dan por el resultado de una acción producto de una fuerza que interactúa en un medio elástico. También, tener en cuenta que cuando se habla del término binaural, hace referencia al sonido que fue grabado de forma estereofónica, es decir, que es grabado y reproducido en dos canales. Entonces las frecuencias binaurales son las que se producen a bajas frecuencias, por la forma en que nuestro cerebro percibe dos tonos a frecuencias ligeramente distintas en cada uno de los oídos del ser humano, con una frecuencia por debajo de los 1000 Hz y 1500 Hz, da el resultado de las frecuencias binaurales. La diferencia entre frecuencias de los receptores, que son los oídos, debe ser por lo menos una diferencia de 30 Hz, si no es así no habrá ningún resultado. Segundo, los estímulos sensoriales. Perteneciente al sistema nervioso, el sistema sensorial es el encargado de procesar la información sensorial que recibe un organismo a partir de estímulos. El sistema sensorial es el encargado de procesar estos estímulos y cómo estos van a ser recibidos por nuestro cerebro. Se tiene en cuenta que, a partir de un estímulo, las células receptoras encargadas de recibir estos estímulos son las que transforman la energía del estímulo en señal nerviosa. Tener en cuenta que la interpretación de los estímulos es diferente en cada persona. Tercero, la sonoterapia. Terapia de relajación que consiste en la estimulación del cerebro por medio del sentido de la audición, utilizando instrumentos para recrear ciertas frecuencias que el ser humano asocia con frecuencias de relajación. Cuarto, electroencefalograma. Es un gorro compuesto por una cierta cantidad de electrodos de materiales altamente inductivos, como lo puede ser la plata y posiblemente el oro. El gorro de electrodos funciona como un mecanismo de sensores neuronales para saber el comportamiento neuronal que está teniendo el paciente al cual le están aplicando el tratamiento. La utilización de estos gorros es para diagnósticos de posibles lesiones encefálicas, detección de tumores en la cabeza, enfermedades o para evaluación de trastornos psicológicos. Es importante la siguiente tabla que muestra las distintas frecuencias las cuales el ser humano se puede comportar. Primero, beta, de 13 a 39 Hz. Es un estado que te mantiene enfocado. Nuevas ideas y soluciones surgen mientras tu cerebro mantiene frecuencias beta. Segundo, alfa, de 7 a 13 Hz. En este estado el cerebro reduce la frecuencia y se encuentra relajado. Es un estado recomendado para el tratamiento del estrés. Tercero, de 4 a 7 Hz. Es un estado más profundo de relajación. Es casi el punto de dormir. Se puede sentir un estado de flotación, por así decirlo. Puedes tener una sensación que estás afuera del cuerpo. Es la sensación que errónea y vulgarmente se le conoce como subir el muerto. Cuarto, delta, menos de 4 Hz. Estado de inconsciencia, estado de dormir y posible sentido de sanación. Las frecuencias del cerebro son asociadas a un sueño profundo.
Para el procedimiento de este estudio, se analiza en base al estudio de los estudiantes Camilo Díaz Muelle y Daniela Sánchez Aguilar, estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, el trabajo de grado titulado Análisis psicoacústico de la respuesta del estado de relajación del ser humano a rangos de frecuencia. Para la escogencia de las personas que fueron objetivo de prueba, principalmente se les pregunta qué tipo de música escuchan para tener un sentimiento de relajación. Esto para tener en cuenta con la respuesta finalizada después del estudio. A las personas se les pondrá música sintetizada por algún efecto de sonido, como lo puede ser un filtro pasabajos o un ping-pong delay. El estudio se llevará a cabo en 3 etapas. La primera etapa consiste en lo siguiente. Se le pedirá a la persona dejar expuestos sus tobillos internos y su muñeca izquierda. Mediante el uso de una gasa con alcohol, se procede a limpiar los lugares donde irán los electrodos. Luego, se ubicarán los 3 electrodos correspondientes de acuerdo con cada uno de los canales, polo positivo, negativo y tierra. Se verificará que la señal esté llegando de forma correcta, es decir, que la señal se encuentre limpia, sin ruidos. Para la medición de la respuesta galvánica se tiene en cuenta lo siguiente. Se realizará la medición de línea de base del GCR, actividad galvánica de la piel, sin conectar al sujeto. Luego, se le pedirá a la persona dejar descubierta su palma izquierda. Se le humedecerá la gasa con agua destilada. Se limpiará la zona del dedo índice y anular donde irán ubicados el medidor del GCR. Se colocará los medidores de GCR en los dedos índice y anular. Se verificará la entrada de la señal, que ésta no contenga ruido y se presente una señal limpia y clara. Para la medición de frecuencia respiratoria se tiene en cuenta lo siguiente. Se ubicará a la persona de pie y se le pide que levante los brazos. Luego, se ubicará la banda medidora de frecuencia respiratoria justo abajo del pecho, de forma que no quede ni muy justa ni muy suelta. Finalmente, se verificará el estado de la señal confirmando que se encuentre bien conectada y que la señal no se va a ver afectada por ningún movimiento brusco. La etapa 2 es que en un tiempo de 10 minutos la persona debe realizar parte de las pruebas PANAS. Este formato PANAS plantea una serie de preguntas de cómo se siente la persona al iniciar el experimento, preguntando a la persona cómo se siente de 1 a 4, siendo 1 poco o nada, 2 más o menos, 3 algunas veces y 4 mucho, a diferentes emociones que pregunta el programa al principio del experimento. La última etapa, etapa 3, consiste en que durante 10 minutos el individuo bajo evaluación escuchará la música con los ojos cerrados para intentar relajarse al mismo tiempo que los dispositivos medirán todas sus respuestas y las guardarán en un software, ya sea L-Prime para un análisis posterior en MATLAB o guardarla en los equipos de biorretroalimentación. Análisis de resultados. Se concluye la evidencia de que el mayor nivel de relajación de los sujetos con respecto a la línea de base se presenta cuando se somete al sujeto a escuchar todo el espectro de frecuencias, mientras que en las frecuencias bajas, por el contrario, los sujetos muestran nivel de tensión cuando se les presenta el audiovisual, efecto contrario a lo que se quiere lograr.